En la sección 2.4 tenemos el tema masas atómicas. Em, Igual esto tiene historia, ¿verdad? Tiene historia a lo largo de los años, cuando los científicos estaban estudiando la materia y demás. em, lo primero que nos mencionan por acá es que se estableció una escala de masa atómica. Ujú. Y como ya dijimos, los átomos realmente son algo muy pequeño que cuando lo hablamos en términos de gramos, por ejemplo, vean que en este caso es 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, es un número tan difícil de imaginárselo por lo pequeño que es. Recordemos que en notación científica un menos 24 significa que adelante de este uno hay 24 ceros a la izquierda, ¿verdad? O sea, es 0.0000, ¿verdad? 24 de esos ceros hasta llegar al 1.66. Es algo súper pequeño. Eh, entonces, bueno, aquí básicamente lo que nos mencionan es que se estableció algo que se llama unidad de masa atómica, que abreviado le llamamos UMA. Y entonces, para no estar nosotros hablando de esos números tan incómodos, utilizamos esa escala, ¿verdad? Al final, en resumen, acá lo que podemos destacar es que las masas atómicas tomaron como base em, que el átomo de 14 pesara exactamente 12 UMAS, ¿sí? Y entonces todos los demás elementos se midieron en comparación con el carbono y de ahí se obtuvieron las masas, ¿sí? Esa es un poquito la explicación como de la escala que utilizamos, ¿sí? Pero vamos a ver que en la práctica nosotros las masas las vamos a estar manejando en gramos porque, digamos, no existe ninguna balanza en ningún laboratorio de química que pese UMAS, ¿sí? No, no hay ninguna, ¿verdad? Todas nuestras balanzas siguen pesando gramos. Entonces, ahí después vamos a ver, digamos, cómo utilizamos la masa atómica en relación con el pesaje en gramos que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Mm? Bien, ahora, eh, en sí, como decíamos, la masa atómica entonces es eh, la masa la masa que tiene un átomo de un elemento. Ujú. Sí. A veces no le llamamos masa atómica, a veces le llamamos peso atómico, ¿verdad? En física, estrictamente masa y peso son diferentes, pero como están íntimamente relacionados, a veces se pueden utilizar de manera eh, semejante, ¿sí? ¿Cuál? Ahora, ya vimos que en la tabla periódica nosotros tenemos un número debajo de los símbolos al que le llamamos el número A o el número másico, el número de masa atómica. Ujú. Em, y ya vimos también de que no todos los elementos no todos los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de neutrones. O sea, ya vimos que existen isótopos. ¿Mm? Entonces, alguien podría decir, bueno, entonces la masa que está puesta en la tabla periódica, ¿de cuál isótopo es? ¿Mm? Y resulta que lo que han hecho los científicos, lo que han establecido hacer, es que la masa atómica que se reporta en la tabla periódica es, por decirlo así, no es exactamente un promedio, ¿verdad? No es la forma correcta de decirlo,
pero es un valor ponderado en donde se toman las masas de los isótopos y se multiplican por el porcentaje de abundancia que tienen en la naturaleza, ¿sí? Y se hace una sumatoria de todos esos valores, de cuál es la masa de los isótopos y en qué porcentaje están presentes en la naturaleza. Se multiplican esos valores, se suman todos y esa sería la masa promedio, digamos, la masa atómica promedio, que sí es un término que se usa aquí en el libro, ¿verdad? Masa atómica promedio del elemento, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, em, aquí dice, ¿verdad?, que el carbono presente en la naturaleza está compuesto de 98.93% es carbono 12 y 1.07% es carbono 13. ¿Sí? Ujú. O sea, ya vimos que había carbono 11 y carbono 14, pero esos son porcentajes demasiadísimo pequeños, por eso no los pusieron aquí, ¿verdad? Vean que si sumamos 98.93, hagámoslo. 98.93 le sumo 1.07 me da 100, porque los porcentajes siempre tienen que cerrar en 100. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Ya ellos hicieron las exploraciones de nuestro planeta, ¿verdad? Y ya determinaron qué porcentaje de abundancia están presentes los isótopos. Entonces, por decirlo así, ¿verdad? En números redondeados, de cada 100 átomos que ellos encuentran de carbono, 99 son carbono 12 y solo uno es carbono 13. Eso es lo que significa esto. ¿Sí? Entonces, en promedio, ¿sí? En promedio, si uno tiene que sacar una masa promedio entonces del carbono, ¿qué es lo que ellos hacen? Dice, ¿sabes qué? El, la masa del isótopo son, eh, para el carbono 12 pesa exactamente 12. Y el carbono 13 pesa 13.00335. ¿Mm? Entonces, ¿cuál sería la masa atómica promedio? Ellos lo que hacen es, esto de aquí, el 0.9893 es el porcentaje, o sea, 9893 entre 100 daría 0.9893. Eso se multiplica por 12, que es el porcentaje de abundancia, ¿verdad? Porcentaje de abundancia del carbono 12. Y luego el otro porcentaje de abundancia se multiplica por la masa exacta que tiene el carbono 13. Esos dos se suman y ese sería el valor que se reportaría en la tabla periódica. ¿Sí? Para más claridad, tenemos por aquí el ejemplo resuelto 2.4. Y en este ejemplo, lo que nos están hablando es del cloro, ¿sí? Dicen que el cloro en la naturaleza tiene 75.78% es cloro 35, que estrictamente su masa atómica exacta sería 34.969. Y también hay un 24.22% de cloro en la naturaleza que no es cloro 35, sino que es cloro 37. Y la masa atómica exacta de ese cloro 37 es 36.966. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos para encontrar esa atómica promedio del cloro? Ok, entonces, como dice aquí, 7578 es 0.7578. ¿Cómo lo saben? Toman 7578 y lo dividen entre 100, porque es un porcentaje. Y el 2422 también se divide entre 100, nos da esto ya a nivel de porcentaje. ¿Sí? Entonces, em,
esos porcentajes, el 75-78, va a multiplicar al 34.969. Aquí está. El 75-78, que es el porcentaje de abundancia del cloro 35, multiplica la masa exacta del cloro 35. Y luego el porcentaje de abundancia del cloro 37 multiplica la masa exacta del cloro 37. Si sumamos esas dos, nos da 35.45. Si nos vamos al libro, ¿sí? Y vemos en la tabla periódica donde está el cloro, precisamente el número que está debajo del cloro en la tabla periódica es 3545. Ujú. Entonces, esos números atómicos que están en la tabla periódica son las masas ponderadas, promediadas de los isótopos de los elementos. ¿Sí? Y en términos generales, para efectos de cálculos, para reacciones químicas y otras cuestiones, la masa que vamos a utilizar no es la de un isótopo ni la del otro, sino que es la masa promedio, y esa masa promedio es la que está reportada en la tabla periódica.